Buenos días con todos y todas. Bienvenidos a nuestra clase de seguridad penitenciaria. Con la sesión de hoy estamos cerrando la unidad 1. Como saben, cada unidad culmina con el análisis de un microcaso y esta no es la excepción. Les he pedido que revisen el documento que tienen, el caso de estudio 1, el dilema del debido proceso en FinTech and SPAY. Ahora, yo sé perfectamente lo que están pensando. Profesor, ¿qué hace un caso de una fintech de una empresa de tecnología financiera en Quito en una materia de seguridad penitenciaria? Pareciera un error, ¿verdad? Hablamos de una gerente de cumplimiento, María R., un CEO, un empleado llamado Carlos Quimpo y una transacción de $500,000. ¿Dónde están los PPL, personas privadas de libertad? ¿Dónde están los agentes de seguridad penitenciaria, ASP? ¿Dónde está el CPL, Centro de Privación de Libertad? La respuesta, estimados estudiantes, es que este caso, aunque ambientado en una oficina corporativa de la capital, es quizás la mejor analogía que encontraremos para entender el desafío central, el núcleo mismo de su futura profesión. El documento lo dice claro. El desafío es implementar el deber dual fundamental de la seguridad. Este deber dual es el eterno conflicto entre la custodia y el tratamiento o debido proceso. En sus vidas profesionales, esta será su batalla diaria. La custodia es la seguridad operativa, es mantener el control, evitar fugas, prevenir motines, incautar objetos prohibidos, es la protección del activo, como dice el caso. El tratamiento es el marco de derechos, el debido proceso, la rehabilitación, el respeto a la dignidad humana, es el mandato legal y constitucional, y créanme, en el contexto penitenciario ecuatoriano, estos dos deberes no siempre van de la mano. De hecho, casi siempre están en tensión. Vamos a desglosar este caso de Andespay y lo vamos a traducir a nuestro mundo, al mundo de un CPL en el Ecuador. En este escenario, la empresa Andespay es nuestro centro de privación de libertad. Es el sistema que debemos gestionar. La protagonista, María R., la gerente de cumplimiento y seguridad, es usted. ¿Es el director del CPL o es el jefe de seguridad del pabellón o es el asesor jurídico del centro? Es la persona que está en medio, la que sabe los protocolos. El CEO es el nivel directivo que da la orden verbal. ¿Quién es? En nuestra realidad es la máxima autoridad del SNAI. Es un subsecretario. Es quizás el ministro de Gobierno o de Defensa en un estado de excepción, dándoles una orden directa y bajo presión. Es la jerarquía pura, el factor jerárquico, C2. Y Carlos V, el empleado, ¿quién es? Es nuestro PPL. Es el individuo sobre el cual recae la sospecha, el titular de los derechos, independientemente de si creemos que es culpable o no. Finalmente, la transacción anómala de $500,000, ese es nuestro factor de custodia. ¿Qué representa en un CPL? Representa un informe de inteligencia que dice que un PPL de alta peligrosidad está planeando una fuga masiva. Representa el descubrimiento de un túnel. Representa la información de que un cargamento de armas o droga está por ingresar, o que un motín se está organizando para las 8 de la noche. Es la amenaza existencial. Ahora veamos la crisis. El CEO, su director del SNAI, la llama a usted, María, la directora del CPL, a una reunión de emergencia. El informe de inteligencia, el monitoreo algorítmico, detecta una amenaza grave, la transacción de 500,000, vinculada a un PPL específico, Carlos V. La orden verbal del C2 es inmediata y tajante. Bloquea todos sus accesos. Sácalo del edificio ahora. No quiero que toque un solo teclado. Traduzcamos esa orden al contexto penitenciario. Directora, SPPL, alias Carlos V, está organizando una matanza. Aíslelo ahora. Muévalo a la roca o a una celda de máxima seguridad. Quítele todas las visitas. Restrinja su patio. Sáquelo del pabellón ya. No me importa cómo. Hágalo. Es una amenaza existencial para la estabilidad del CPL. Esta es la definición operativa de custodia en su máxima expresión. Es la prioridad de proteger el activo, de mantener el orden, de neutralizar la amenaza. Y la presión es inmensa.
Viene de su superior jerárquico, C2. Pero aquí es donde usted, María, la profesional, entra en conflicto. Usted, como experta en cumplimiento o como directora de un CPL que conoce la ley, sabe que existe un manual del empleado. Para nosotros, ese manual es el marco legal C1. ¿Qué es nuestro C1? Es la Constitución de la República del Ecuador, artículos 76 y 77, el derecho al debido proceso y a la defensa. Es el COIP, Código Orgánico Integral Penal, en su parte de ejecución de penas. Es el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Ese es nuestro reglamento disciplinario interno, nuestro C5. Y ese marco legal, ratificado, como dice el caso, ante el Ministerio de Trabajo, en nuestro caso está ratificado en la Constitución y las leyes. ¿Y qué exige ese marco? Exige una notificación formal por escrito, una entrevista, audiencia y la oportunidad de presentar descargos antes de imponer una sanción grave. ¿Es mover a un PPL a aislamiento o suspenderle sus visitas una sanción grave? Por supuesto que sí. Es una modificación de su régimen de vida. No puedes hacerlo solo por una orden verbal, por más que venga del CEO o del ministro. Este es el dilema. El CEO, ministro, está cometiendo el error clásico de confundir la autoridad operativa con la autonomía legal. Él tiene la autoridad operativa para ordenar que se solucione el problema, pero no tiene la autonomía legal para violar el procedimiento en el proceso. Si usted, María, obedece la orden tal como fue dada, es decir, saca al PPL y lo aísla sin un papel, sin una audiencia, sin notificación, ¿qué pasa? El caso lo dice. La acción será casi con seguridad anulada en un tribunal. Esto es idéntico a lo que pasa en nuestro CPL todos los días. El PPL, Carlos V, a través de su abogado, presenta una acción de protección o un habeas corpus. Llega a la audiencia ante el juez de garantías penitenciarias. El abogado dice: Señor juez, a mi cliente lo movieron a aislamiento, le negaron sus visitas, violando el C5, el derecho a la audiencia y defensa. Nunca fue notificado por escrito, nunca pudo defenderse. ¿Y qué cree que hace el juez? El juez no va a analizar si el PPL iba a organizar un motín o no, el fondo, los 500.000. El juez va a analizar la forma y va a determinar que hubo una vulneración flagrante del debido proceso. El juez ordenará que la medida, la sanción, sea anulada y que el PPL sea retornado a su pabellón de origen. ¿Qué pasó entonces? Usted, como directora, quedó en ridículo. La autoridad del CPL quedó deslegitimada. El PPL regresa victorioso, más poderoso que antes. El CEO, ministro, estará furioso con usted por no hacer bien su trabajo, y usted, por obedecer una orden ilegal, podría enfrentar consecuencias legales y disciplinarias. Como dice el caso, la seguridad efectiva depende de la legalidad de los actos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Desobedecemos al CEO, ministro? El caso nos da la respuesta. Nos dice que nuestra formación nos debe capacitar para justificar legalmente su negativa a cumplir una orden superior que contravenga las garantías procesales fundamentales. Pero justificar la negativa no es un acto de insubordinación. No es decirle: no, señor ministro, no lo haré. Eso sería un suicidio profesional. Es un acto de inteligencia y profesionalismo. Es responder: entendido, señor ministro. La amenaza es de máxima prioridad. Para cumplir su orden de manera efectiva y que sea legalmente sostenible, voy a proceder de la siguiente manera. Aquí es donde aplicamos el procedimiento para la justificación de una medida de restricción operativa. Su trabajo no es solo obedecer, es legalmente blindar la acción. Analicemos la primera pregunta del caso. ¿Qué prevalece? ¿La custodia, orden del CEO, o el derecho a la audiencia, C5? La respuesta es que es una pregunta trampa. No es que una prevalezca sobre la otra, es que deben coexistir en un orden específico. La custodia nos da la urgencia y la motivación, pero el debido proceso, C5, nos da el método. No podemos tener custodia efectiva a largo plazo si destruimos el debido proceso. La legitimidad es la base de la seguridad. Ahora, la pregunta clave, la número 3. Proponga un plan de acción inmediato y detallado. Si usted fuera María, la directora del CPL, ¿qué hace en ese minuto?
La orden del ministro C2 fue: sáquelo del edificio. Aquí aplicamos los principios de necesidad y proporcionalidad. Primero, la necesidad. ¿Es necesario sacarlo del edificio? En nuestro caso, ¿es necesario moverlo a la roca hoy mismo? Quizás. El riesgo es la destrucción de evidencia digital o, en nuestro caso, el riesgo de que dé la orden de fuga o motín. La necesidad es alta. Segundo, la proporcionalidad. ¿Es proporcional negarle la audiencia antes de la suspensión? Aquí está el truco. La orden del CEO es: sácalo ahora. La ley C5 dice: dale una audiencia antes de la sanción. El plan de acción debe reconciliar esto. Este es el plan que yo, como su profesor y con experiencia en gestión de crisis, aplicaría. Y es el que María debería aplicar. Paso 1. Custodia. Necesidad. Neutralizar la amenaza inmediata. La orden del CEO es: sácalo. Mi acción proporcional, C1, es aplicar una medida cautelar o de restricción operativa temporal. En el caso de la fintech, no es necesario sacarlo del edificio humillándolo frente a todos. Es suficiente con suspender sus credenciales de acceso temporalmente. En nuestro CPL, no es necesario moverlo a la roca en ese segundo. La medida cautelar es: el PPL Carlos V queda en restricción de movimiento dentro de su propia celda. Se suspenden sus comunicaciones y visitas de manera temporal e inmediata por 24 horas, en espera de una audiencia. Con esto, usted A. cumple con el principio de proporcionalidad. B. asegura la evidencia digital, custodia, o, en nuestro caso, corta la línea de mando del PPL. Usted ha neutralizado la amenaza inmediata. Paso 2. Debido proceso, C5, legalidad. Simultáneamente, no mañana, no la próxima semana, en ese mismo instante, usted debe legalmente blindar esa medida cautelar. Usted, María, redacta un memorando. En nuestro CPL, usted, como directora, redacta una providencia de inicio de procedimiento disciplinario. Este documento, el registro y reporte, es crucial. Dirá: Quito, 14 de noviembre de 2025. Visto el informe de inteligencia número XXX, el monitoreo algorítmico, que alerta sobre un riesgo grave para la seguridad del centro, la transacción anómala. Y en aplicación del principio de necesidad para precautelar el orden, se dispone como medida cautelar la restricción de movimiento del PPL Carlos V en su celda. A su vez, se le notifica formalmente por escrito que se le convoca a una audiencia de descargos, el derecho a la audiencia C5, el día 15 de noviembre a las 10 horas en la sala de consejo, para que pueda ejercer su derecho a la defensa sobre los hechos que se investigan. ¿Ven lo que hicimos? Cumplimos con la custodia, lo aislamos temporalmente, y cumplimos inmediatamente con el debido proceso. Lo notificamos por escrito y fijamos la audiencia. No le negamos la audiencia antes de la sanción. Aplicamos una medida cautelar, que no es la sanción final, y lo convocamos a la audiencia para decidir la sanción. Paso 3. Jerarquía. C2. Con esos dos pasos hechos, usted va donde el CEO, ministro, y aquí responde a la pregunta 2. ¿Qué hace si el CEO insiste en la orden verbal? Usted no le dice: me negué. Usted le dice: señor ministro, CEO, su orden está cumplida. La amenaza está neutralizada. Las credenciales de Carlos V han sido suspendidas. El PPL está aislado. Y, para asegurar que esta medida sea legalmente permanente y no sea anulada por un juez, ya he iniciado el procedimiento disciplinario C5. Aquí está la notificación de audiencia. Mañana tendremos la audiencia, y con el informe de inteligencia, los 500.000, podremos imponer la sanción máxima: despido, traslado a la roca, y esta será legalmente blindada. Ningún CEO o ministro cuerdo se opondrá a eso. Usted no solo obedeció la intención, custodia,
sino que la mejoró, asegurando su legalidad, debido proceso. Este microcaso, jóvenes, es la quintesencia de la seguridad. En Ecuador, hemos visto las consecuencias de no entender esto. Hemos visto cómo medidas puramente de custodia, a menudo bajo presión política, C2, como traslados masivos sin justificación individual o estados de excepción que suspenden derechos sin el debido proceso, terminan siendo contraproducentes, generan más violencia, deslegitiman al Estado y, al final, son revertidas por jueces, dejando el sistema penitenciario en peor situación. La seguridad que depende solo de la fuerza, custodia, es frágil. La seguridad que se construye sobre la legalidad y el procedimiento, custodia más debido proceso, es robusta. Su trabajo como futuros tecnólogos en seguridad ciudadana, si les toca el ámbito penitenciario, no es ser el CEO que grita «sáquenlo». Su trabajo es ser María R., la profesional que entiende la amenaza, pero que también entiende la ley, y que tiene la inteligencia para aplicar la fuerza de manera proporcional, necesaria y, sobre todo, documentada, para que la decisión se mantenga. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.